Buenos días. Vamos a tener el estudio con la palabra de Dios. Qué hermoso es pensar todo lo que Dios está haciendo en todo este tiempo. Tenemos un Dios maravilloso y su amor siempre nos es mostrado como el pueblo de Israel a través de su poder, de cosas que nosotros no podemos hacer, pero que Él sí hace, y es hermoso poder cantarle y poderle decir: Señor, dame un nuevo corazón. Así que vamos a tener el estudio con la palabra de Dios. Si alguien no tiene Biblia, acá se encuentran Biblias de este lado para que puedan pasarle. Y bueno, estamos viendo lo que es las epístolas pastorales para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5, por favor. Acompáñenme con sus Biblias ahí, que es seguro que Dios hoy quiere hablar a nuestro corazón y quiere ponernos al tanto de lo que estábamos viendo. Ya Kevin nos compartía, nuestro hermano, la semana pasada acerca de lo que es la apostasía en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Él compartió y dice así, si ahí lo tienen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu palabra. Gracias, Dios, porque es hermoso preparar nuestro corazón a través de la alabanza, Señor, que sube como incienso en olor grato a tu presencia, Señor, y tú te agradas en ello. Que tus hijos te alaben, Señor, que tu iglesia te alabe, y que podamos así, Señor, rendir nuestros corazones delante de ti. Y ahora te pedimos, Dios, en esta hermosa mañana, que tu Santo Espíritu nos inunde nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos salir advertidos, desafiados, animados, exhortados, Señor, por tu palabra. Ayúdanos y guíanos en esto, Señor, que vamos a estar aprendiendo el día de hoy y que tú nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el versículo 1 vamos a ver la predicción de la apostasía, como título que dice ahí en esta porción. Y vamos a ver cómo Timoteo debía trabajar bajo el entendimiento que, juntamente con la confianza que se le estaba dando para poder predicar el evangelio en todos los lugares a donde iba, sobre todo en la iglesia de Éfeso, él tenía que entender que no solamente se le estaba extendiendo esta confianza, sino que también él tenía que tener sumo cuidado de esta predicción de la apostasía. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es la apostasía? Ya lo había compartido Kevin, pero quiero ahí definir esto que él decía. De latín apostasía, a su vez de griego, dice apo significa fuera de, y stasi significa colocarse, o sea, colocarse fuera de, ¿verdad? Eso significa apostasía, colocarse fuera de, o sea, es abandonar la fe. Algo que antes creías y que después entonces decides abandonarlo, dejarlo, ya no creerlo más. Bien, esto es para nosotros una revelación, mis hermanos, de vital importancia, la apostasía. ¿Por qué? Porque hoy en día ni a los pastores, ni a la iglesia, ni a los líderes, ni a los miembros, ni siquiera a los asistentes, hijos de Dios, podemos pasar desapercibido o darnos el lujo del hecho de perder de vista esta predicción tan importante que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. En esta predicción Pablo va a dar una descripción de los apóstatas y también va a indicar la naturaleza errónea de sus enseñanzas. Así que quisiera invitarles a hoy ver 3 características concernientes a la apostasía en estos versículos del 1 al 5. Si bien el versículo 1 ya fue compartido la semana pasada, queremos nada más hacer unos puntitos ahí en el versículo 1. Podemos preguntarnos, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y aquí la pregunta es: ¿quién predice la apostasía? Bueno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da esta predicción. ¿Por qué? Porque es una predicción, porque está viendo a futuro algo que va a suceder, algo que va a pasar. Y si sabemos, creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sabemos que los 3 son uno, ¿verdad? En una sola persona manifestados, en 3 personas, pero es un solo Dios. Y esto es un misterio precioso, enorme, que no podemos entender, pero lo creemos porque la palabra de Dios así nos lo muestra.
Ahora, ¿cómo podemos ver más claramente esta predicción? Bueno, les invito a que puedan anotar ahí, si tienen anotaciones, que puedan poner 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y ahí Pablo nos dará un desarrollo más completo de esta apostasía. No lo vamos a leer ahorita porque ya lo vimos la semana pasada, es simplemente para repasar. Y bueno, ya lo compartió nuestro hermano, pero no vamos a entrar en tanto detalle en cuanto a ello, pero sí de lo que estos versículos vienen hablando. Entonces entendemos que la apostasía es colocarse fuera de, es abandonar la fe. Y bueno, cuando vemos el versículo 1, el tiempo de esta apostasía, ¿de qué nos habla? ¿Cuándo es el tiempo que se va a dar? Dice, en los posteriores tiempos. Esto significa en tiempos futuros, tiempos que iban a venir. Al que habla en esta carta, escribió esto, dice, por lo tanto, no se establece ningún tiempo en específico, pero sí indica que iba a pasar de forma adelante o inmediata de lo que estaba viviendo este escritor, que en este caso era Pablo, Timoteo, ¿verdad? Dirigía la carta hacia él. Bueno, ¿cuál es la esencia de la predicción de esto? Bueno, algunos apostatarán de la fe. Esta es la predicción. No hay otra cosa que la Biblia nos enseñe. Dice, algunos apostatarán de la fe. Entonces podemos ver aquí, la fe se refiere a las verdades doctrinales de la fe cristiana. Cuando dice algunos apostatarán de la fe, ¿a qué fe se refiere? A esta fe, a las verdades doctrinales de la fe cristiana, que es la salvación, que es por medio de Jesucristo, que no es por obras. ¿A qué más se refiere? A la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Que la resurrección de Él entonces nos da una promesa de que nosotros vamos a heredar un cuerpo nuevo, vamos a tener una vida nueva y nuestro cuerpo va a ser transformado. O sea que ya no vamos a tener este cuerpo de muerte. ¿Cuáles otras doctrinas de fe? ¿Verdad? La elección, que Dios nos eligió. ¿Cuál es otra de las doctrinas? Bueno, el Espíritu Santo, Dios, Cristo como Dios, Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Verbo encarnado, el cual vino a humillarse en este mundo para dar su vida por nosotros en una cruz y de esta forma así podernos dar vida eterna a todo aquel que cree. ¿Qué pasa con la apostasía? Bueno, algunos en algún momento van a decir, Cristo no es Dios. Algunos van a decir, la resurrección ya fue efectuada. La resurrección no existe. La aniquilación de la persona es el momento en el que la persona muere. Bueno, la Biblia dice algo contrario a esto. La Biblia muestra que nosotros vamos a tener una vida después de la muerte. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que hay una vida después de esto. Una persona no va a juicio si hay una aniquilación, ¿verdad? Desaparece su mente, desaparecen sus pensamientos y lo que la esencia de la persona en sí era, su espíritu también. Bueno, el verbo apostatar denota no una caída involuntaria, sino una deliberada retractación de la fe que una vez se profesó. No es algo de, ay, híjoles, negué a Dios, negué a Cristo como mi Salvador, negué, lo que Cristo es en sí, que es Dios y que fue el Verbo encarnado. Entonces, no podemos decir, ay, me equivoqué. Es una conciencia de lo que se está haciendo y de lo que se está diciendo. En el corazón y en la mente se decide dejar y negar la fe, ¿bien? Esto es la predicción de la apostasía. Vamos a ver la descripción de los apóstatas. En el versículo 1b, si lo ponen ahí en el b, y el versículo 2, vamos a estudiar esto. Dice ahí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los apóstatas, mis hermanos, son descritos como escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué significa esto en la palabra de Dios? La palabra escuchando significa no solo prestar atención, sino convenir con. Tan pronto como los hombres, mis hermanos, nos alejemos de Cristo y de su palabra, la verdad, estos pasan entonces a estar bajo la influencia de espíritus engañadores. Esto es lo que habla que estos hombres, los apóstatas, escuchan. Cuando se alejan de Cristo, entonces empiezan a escuchar a espíritus engañadores. ¿Bien? Esto significa que si alguien no está sujeto a la influencia del Espíritu Santo, entonces inmediatamente puede caer bajo el poder de los espíritus engañadores, espíritus que descarrían, espíritus que engañan. No son los falsos maestros, sino los espíritus engañadores y malos, los espíritus malos animándoles, influenciándoles a creer y apartarse de la fe. Entonces entendamos bien algo. El error doctrinal, mis hermanos, que Pablo va a hablar aquí a Timoteo y le va a decir es, Timoteo, aguas con la doctrina de demonios, con la doctrina
de demonios. No significa doctrinas sobre los demonios, sino doctrinas que los demonios enseñan. Bueno, ¿cómo lo hacen los demonios para enseñarlo? Vamos a ver que estos influencian la mente del hombre, la cual da lugar a la enseñanza errónea. ¿Cómo va a influenciar un demonio a un hijo de Dios o a una persona que se dice ser hijo de Dios para apostatar de la fe? Bueno, lo va a influenciar, lo va a llevar a esta enseñanza errónea. La palabra no es diablos cuando se habla de demonios, ya que la Escritura habla de un solo diablo, ¿bien? Los demonios son seres malos, son agentes de Satanás. Aquellos que dicen Ezequiel que la tercera parte de ellos fue llevado cuando Lucifer ya en este caso fue echado a la tierra, y en este caso toda esta tercera parte de los ángeles se fueron con él. Una cuarta parte creo que es que dicen, no la tercera cuarta, ¿verdad? La tercera cuarta parte de los ángeles no. Bueno, ahí nada más esa parte para dejarla bien clara. Cuando habla de los agentes de Satanás, estos son ordenados y mandados por el príncipe de la potestad del aire para hacer lo que él quiere. Una de estas cosas las utilizó Satanás mismo con Jesucristo en el monte cuando fue tentado, ¿recuerdan? El mismo Satanás utilizaba la Escritura para hacer apostatar a Cristo de su fe y hacerle creer algo diferente. ¿Cuál fue la primera tentación que Satanás dio a Cristo en el monte? ¿Recuerdan? ¿La comida? Eso, convertir las piedras en pan. ¿Qué más? Que si se inclinaba, le daría todo lo que veía, ¿verdad? Los reinos de este mundo. ¿Y cuál otra? Eso, que se aventaba, ¿verdad? Los ángeles lo iban a salvar porque estaba escrito. Pero Satanás estaba utilizando la Escritura para hacer que Cristo se confundiera. Pero lógicamente no iba a pasar porque Cristo era Dios. Ahora, ¿cómo puede un demonio hacer con un hijo de Dios o con una persona que se dice ser hijo de Dios para influenciarlo y hacerlo apostatar de su fe? Escuchar las doctrinas de demonios. ¿Cómo? Lo que viene de fuera. ¿Cómo qué? Bueno, nada es malo, todo es bueno si tú lo ves desde ese punto de vista. No hay verdades absolutas, todo es relativo. Si para ti está bien, entonces todo está bien. Eso es lo que dicen los psicólogos hoy en día. ¿Qué más dice el mundo hoy? Bueno, la palabra de Dios dice que a lo bueno lo van a llamar malo y a lo malo lo van a llamar bueno. Y hoy la ideología de género es, bueno, deja que los niños se pongan falda, deja que las niñas se vistan de hombrecitos. Y empieza toda esta situación donde las personas empiezan a escuchar esta enseñanza errónea. Y muchas veces se van a agarrar de la palabra de Dios y te van a decir, si la Biblia ahí lo dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si la palabra de Dios ahí lo dice, que Abraham amó a Jonatán. Si la palabra de Dios ahí lo dice, que puedes tú tomar lo que tú quieras siempre y cuando te haga bien a ti, no mal a los demás. Y bueno, eso dicen, pero jamás citan un pasaje de la Biblia. Y nosotros tenemos el derecho para preguntar, ¿dónde dice en la Biblia? Es que ahí dice. Sí, bueno, pasaje, versículo, capítulo, ¿dónde está? Y no tienen cómo decirlo. Aguas, mis hermanos, porque la apostasía la tenemos ya también hoy entre nuestros días. Vamos a ver un poquito más lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Pablo los relaciona con la idolatría y el engaño del paganismo, a estos demonios, ¿verdad? Que enseñan, y dice aquí en 1 Corintios 10, 20, acompáñenme por favor, vamos a ver lo que dice acerca de los demonios y su principal fuente de herejía doctrinal, a la cual Dios nos hace bien el hecho de no escuchar y no ser partícipe con los demonios. Dice así 1 Corintios 10, 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Después Pablo, mis hermanos, en este mismo versículo va a indicar el elemento humano en la apostasía al describir a los hombres que son los instrumentos de los espíritus engañadores. Los hombres solamente son el instrumento de lo que los espíritus y los demonios están queriendo que se enseñe. Algo completamente diferente a lo que la palabra de Dios dice. Los espíritus engañadores y malos trabajan y sus enseñanzas, mis hermanos, son exhibidas por lo que dice la Biblia ahí, por la hipocresía de mentirosos. ¿A quién se refiere aquí la hipocresía de mentirosos?
de los hombres que están siendo instrumentos de estos demonios para llevar sus enseñanzas. Estos hombres pretendían tener vidas espiritualmente inspiradas, ¿verdad? Y buenas delante de todos los hombres, pero estaban dominados por un falso espiritualismo. Usaban su abstinencia de cosas legítimas que Dios había creado para que con acción de gracias participasen de ellos todas las personas. Vamos a ver aquí una palabra. Usaban una máscara de santidad que pensaban estas personas que se derivaba de su falso ascetismo y práctica de un estilo de vida austero. ¿Qué significa ascetismo? Bueno, es el ejercicio, ¿verdad?, de una vida austera y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Esto es el ascetismo. ¿Quién los practicaban? Bueno, en aquel tiempo existían los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Era una secta judía que se obligaba a sí misma a autoafligirse, a abstenerse de tantas cosas para creer que de esta manera entonces estaban agradando a Dios. Entonces, estaban en un estado de tener cauterizada la conciencia como un hierro ardiente, cuando dice que estos hipócritas y mentirosos, la hipocresía de estos mentirosos tenían cauterizada la conciencia. ¿Qué significa? Que de tanto practicar esto, ellos se creyeron que de esta forma estaban viviendo una vida agradable delante de Dios, pero jamás se dieron cuenta que estaban siendo influenciados por esta doctrina de demonios. Entonces, mis hermanos, seamos cuidadosos. Seamos sumamente cuidadosos, que la conciencia de nosotros sea una conciencia contrita y arrepentida. ¿De qué? De que siempre podamos estar verdaderamente mirando a aquel que es 3 veces santo, a nuestro Dios, que en 1 de Pedro nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si entramos en materia de santidad, necesitamos entender algo, que la santidad no tiene que ver nada con mis pensamientos, no tiene nada que ver con mis necesidades, no tiene nada que ver con lo que yo creo o lo que yo quiera, sino tiene que ver directamente con lo que Dios pide y muestra en su palabra, para que yo entonces me maneje de esta forma. Sin duda tú estás chapado a una forma, a la forma de tu familia, estás chapado a la forma de la sociedad, hoy por hoy mexicana. Si te vas a vivir a otro país, bueno, vas a tener estar chapado a la forma de ese lugar. Pero ¿qué significa? Que no necesariamente porque estemos en un lugar, estemos en una familia, todas las cosas son completamente santas delante de Dios. Entonces, ¿qué te toca a ti y a mí observar? Dios, ayúdame a no ser y no practicar el ascetismo, para no ser un hipócrita y mentiroso, creyéndome que por mis prácticas que yo mismo me pongo, entonces voy a estar viviendo de una manera más santa delante de ti. Bien, aguas con esto, porque nosotros mismos podemos crearnos en nuestra misma conciencia estos procesos mentales. Entonces, ¿qué hago? Peco, pero al siguiente ratito ayudo a una persona. Y pienso que con esa práctica, entonces mi pecado fue ya perdonado, fue quitado y mi conciencia queda tranquila. Pero en realidad mi conciencia está siendo cauterizada cada día más, porque mi mente y mi corazón se empiezan a endurecer. Empiezan a creerse esa mentira y no a entender que yo tengo que ir delante de Dios, pedirle perdón a Él, y Él, que es fiel y justo, perdona mi pecado y me limpia de toda maldad. Pero no tus obras así. Ahora, ¿cuántas cosas otras hay en tu vida que tú piensas que te están llevando a una santidad verdadera? Y no es a la forma de Dios. ¿Sabes? Porque no nos gusta ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname por mi pecado y ponerle nombre, de mentira, de hipocresía, de vanidad, de lujuria, de etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa es la forma de Dios. Pero si no, estamos yendo por este engaño de demonios, esta doctrina errónea de demonios. Y no solamente eso, sino que son influenciados por personas o falsos maestros que lo enseñan. Por ejemplo, para de sufrir, ¿verdad? No pensemos ahorita aquí dentro de nuestra iglesia, que es importantísimo observarlo. Pero para de sufrir te dice, trae
tu ofrenda, ¿verdad? Trae $10 y te vamos a dar la piedra santa que trajimos de Israel. Y así también vas a estar sano, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu y toda tu familia. Y la gente esperanzada, porque necesita de algo lo cual sostenerse, va y lo hace. Pero allí la doctrina de demonios está siendo completamente influenciada sobre estos falsos maestros y ellos lo enseñan, y a la vez toda la grey o todas las personas que tienen necesidad de Dios hacen lo que ellos les dicen. Aguas con la apostasía, mis hermanos. Tenemos que estar con los 5 sentidos puestos en la palabra de Dios. Ni afuera, ni alejado, no, en el centro de la voluntad de Dios. ¿Bien? Entonces, mis hermanos, aguas con tener cauterizada la conciencia. Vamos a ir y vamos a ver esta tercera característica, que es la instrucción de los apóstatas o la enseñanza de los apóstatas. Ya vimos, número 1, la predicción de la apostasía. Número 2, la descripción de los apóstatas. Pero vamos a ver, número 3, la instrucción de los apóstatas. Son 2, hermanos, las enseñanzas que los apóstatas daban en este tiempo. Vamos a ver cuáles eran estas. Versículo 3 dice, número 1, prohibirán ¿qué? Casarse. Número 2, mandarán abstenerse ¿de qué? De alimentos que ¿quién creó? Que Dios creó. Dios creó los alimentos para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes. Y antes dicen, no, ¿cómo vas a comer sangre? La moronga sabe riquísima en taquitos, con cebolla y cilantro. ¿Cómo no? La moronga muy rica. Y hay gente que dice, no, ¿cómo vas a comer eso? Y llegan ciertas fechas en el año y te dicen, es que no podemos comer carne. ¿Y tú por qué no? Dice la Biblia que Dios los creó y que con acción de gracias podemos hacerlo. Pero dice la Biblia que por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, van a decir, no, este día no puedes hacer esto, o esta semana tampoco. Y toda la gente come pescado. Yo quería comer taquitos de carne y cierran las carnicerías y cierran los puestos de taquitos. Y digo, bueno, Señor, podemos pensar en la Iglesia Católica, sí, pero en este tiempo aún no estaba la Iglesia Católica instituida como tal, lo que hoy conocemos como el catolicismo romano. Pero la Biblia dice que en esos tiempos iban a prohibir casarse, el celibato. Antes, mis hermanos, este tipo de prácticas en los tiempos de Pablo, el no casarse era tomado como un medio para tener espiritualidad superior. En medio de toda la gente y todos los judíos, el hecho de no casarse decían, wow, esa persona, ¿cómo puede no tener deseos carnales, verdad? Y deseos sexuales. Hermanos, Dios nos creó como seres sexuados. Somos creados con esta particularidad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos casarnos. Y ahí hay muchas personas que no se casan sirviendo a Dios, pensando que el celibato es algo bueno, pero después lo ves completamente corrompido y los demonios logrando su objetivo. ¿Que cuál es? Bueno, que sean pederastas, bueno, que sean violadores en potencia, bueno, que anden siendo depravados en sus vidas. ¿Por qué? Porque no se casaron y Dios lo creó. Es el medio, mis hermanos, de sobrevivencia, podemos decir supervivencia humana. El hecho de que haya un matrimonio, ¿para qué? Para que puedan seguir procreando y fructificándose en la tierra. Si todos fueran célibes, si esta es la forma de obtener santidad delante de Dios, tú dices, bueno, pues entonces no. Pero Dios dice, cásense, para que entonces ninguno se esté quemando. Dios creó a un hombre y a una mujer para toda la vida. Pero hoy en día dicen, tú no tienes derecho a decirme que no puedo tener a mi pareja de mi mismo sexo y mucho menos adoptar hijos, ¿verdad? Porque entonces te denuncio delante de la ley. Yo digo, bueno, no soy yo, es Dios. Ay, Dios es impersonal, te voy a meter a la cárcel a ti. Bueno, es su palabra. La palabra está escrita, pero yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y ahí entran las situaciones legales, ¿verdad? Donde dices, no me puedes meter a la cárcel, porque la palabra de Dios lo dice. Hay millones y millones de estas copias impresas. Y yo solamente estoy diciendo lo que dice el Dios de los cielos. Entonces, mis hermanos, aguas, porque la doctrina en aquellos tiempos era prohibir casarse y también abstenerse de alimentos. Abstenerse de alimentos. Piensa en su comida favorita, ¿no? Y usted puede pensar en esto. La práctica de abstenerse de ciertos alimentos y probablemente de todo alimento en ciertas épocas está estimada también como meritoria y de virtud especial. Decían, wow, esta persona se abstiene de alimentos y wow, mira cómo su rostro está blanco, tiene anemia el hermano, o sea, no ha comido y está ahí en la cama, ¿verdad? Está postrado, necesita comer.
La semilla, mis hermanos, de esta enseñanza ya estaba activa en los tiempos apostólicos. Entonces, ante esto, mis hermanos, Pablo va a presentar la refutación de esta enseñanza. Vamos a ver el versículo 3b hasta el 5. Dice: Dios creó estas cosas para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y da la razón, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo va a incluir aquí, mis hermanos, la enseñanza de ambos para refutar, haciendo ver algunos aspectos importantes. Número 1, la enseñanza de ambos puntos, mis hermanos, era contrario al propósito creador de Dios. La enseñanza, mis hermanos, es que ambos puntos era contrario al propósito creador de Dios. Pues dice en la Biblia que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. La palabra participando significa tomando, lo cual implica que Dios quería y quiere que nosotros participemos y compartamos de las cosas que Dios ha creado. Dios quiere que participemos, mis hermanos, no que no nos abstengamos. Entonces, ¿decidimos creerle a Dios o decidimos creerle a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios que influenciando a hombres como instrumentos, entonces estos apóstatas enseñan esto? Ahora, ojo, no estamos hablando de doctrina aquí, no está hablando de que Jesucristo no es Dios, está hablando de cosas de la vida cristiana. Y tú dices, bueno, pero no me dijiste que el apóstata va a anunciar que Cristo no es Dios, no dijiste que el apóstata va a decir que Cristo no resucitó entre los muertos. Sí, pero se empieza por estos pequeños detalles. ¿Cuáles son? Bueno, no te cases, bueno, no comas estos alimentos, bueno, y se empieza por lo poco. La doctrina de demonios, mis hermanos, va a comenzar por cosas y prácticas de la vida cristiana que erróneamente tomadas de la palabra de Dios te van a decir, bueno, no hagas esto porque Dios dice acá esto. Y tú tienes que estar preparado para entender que esa doctrina, que no es una doctrina 100% bíblica, sino que está hablando acerca de vida cristiana, tarde que temprano te va a llevar al camino de la apostasía. Tarde que temprano te va a llevar por el camino de la apostasía. ¿Qué significa esto? Hermanos, tenemos que estar entendidos de que la vida cristiana que se muestra en la palabra de Dios y la doctrina no están separadas, sino que están conjuntamente relacionadas y tienen la misma importancia en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos muestra aquí que una enseñanza de no casarse y de abstenerse de alimentos nos va a desviar en su momento a ser apóstatas, a apostatar y a desviarnos de la fe. Pensemos un poquito y aquí terminamos. ¿Cómo puede esto llevarnos a la apostasía? Bueno, Dios dice, con acción de gracias, come de todo lo que Dios ha creado. Y uno dice, bueno, no, yo tengo que abstenerme de alimentos porque tal persona me dice que tengo que hacerlo así. Bueno, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Cómo empieza la apostasía por enseñanzas de vida cristiana? Bueno, porque alguien dijo que no, cuando Dios dice que sí, yo me voy alejando y acepto lo que una persona que está enseñando, influenciada por doctrinas de demonios, entonces empieza a producir en las personas y dicen, bueno, si él lo dice, tiene cierta reputación, tiene cierto prestigio, la persona es elocuente aquí al frente, la persona dice muchas cosas, tiene un buen ejemplo en su vida, y es lo que pasa con muchísimos líderes y falsos maestros, que a través de mi influencia o a través de la influencia que se tiene de las personas al hablar al frente o al platicar, entonces enseñan estas cosas. ¿Y qué sucede? Lo acepto como verdad, sin haber ido y comparado. A ver, déjame nada más checar. Ese es el punto importante. Cuando un hijo de Dios dice, déjame nada más preguntarle al que todo lo hizo y al que todo lo sabe. A ver, oye, ¿sabes qué? No, creo que estás mal. La Biblia dice esto. Y allí, mis hermanos, está el término de la apostasía. Porque tiene un comienzo, prácticas de vida cristiana, tiene un final. El dejar de lado la fe, el negar a Cristo,
el apartarse de Dios y el vivir una vida completamente en pecado. Aguas, porque todo comienza con prácticas dentro de la vida cristiana. Una mentira, 2 mentiras, 3, después ya no sé cómo tapar mi pecado, 4, y empiezo a inmiscuirme en una vida completamente llena de pecado. Pero empiezan con pequeñas cosas de la vida cristiana, aguas. Hermanos, necesitamos principios bíblicos que nos mantengan alejados del pecado, que verdaderamente podamos establecer y decir: Señor, ayúdame a tener entendimiento de tu santidad, del Dios santo que eres. ¿Cómo puedo yo apartarme de él, del pecado? ¿Cómo yo puedo apartarme a mí, a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos de estas prácticas? Bueno, podemos hacer algunas preguntas. ¿Lo que yo hago glorifica a Dios? ¿Lo que yo digo, lo que yo pienso, va conforme a su palabra? Como yo me visto, lo que provoco, lo que hago, mis intenciones y mi corazón, ¿van conforme a su palabra? Prácticas de la vida cristiana, principios de la vida cristiana van a ser los que poco a poco te van a llevar a apostatar de la fe después. Apartado de Dios, apartado de la doctrina bíblica, y vas a decir al final: Jesucristo no es Dios, esto es una mentira, ay, que se hagan bolas, la verdad que ya me tienen harto. Aguas, porque el corazón se endurece, la conciencia se cauteriza y empezamos a vivir vidas llenas de hipocresía, vidas llenas de mentira. Así que, mis hermanos, quisiera animarles en esta mañana por la palabra de Dios, y terminar con lo que dice, que por la palabra de Dios y la oración tiene doble propósito, definen el medio de santificación. Las Escrituras van a justificar el uso de estas cosas, y la oración, mis hermanos, antes de comer, pensámoslo así, es una muestra de gratitud hacia lo que Dios nos ha dado y que todo es digno de comerse. A un Dios que nos da todas las cosas, aún esto va mucho más allá. Pero si tú agradeces a Dios y dices: Señor, gracias por estos alimentos que me das, sea la moronga, sean taquitos de cabeza, sea menudo, sea lo que más te guste, Dios lo creó y nadie puede decirte: no comas, no tomes porque estás en pecado. No es cierto. Dios dice que esto iba a pasar. Ahora, pasan nuestros tiempos, aguas. Mantengámonos firmes y no nos desviemos de la práctica que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos mantenga firmes, alertas, constantes, en todo tiempo. Nos movemos, Señor, durante la semana, en medio de las escuelas, en medio de personas, amigos, compañeros, tanto de trabajo como de clases, como de cristianos también, vecinos que nos rodean. Y escuchamos tantas cosas, Dios, que a veces nos puede parecer fácil adoptar o pensar lo que ellos piensan, practicar lo que ellos practican. Pero tú, Dios, nos has dejado tu palabra y dice que tenemos la mente de Cristo. Tú dices, Dios, que nos vas a santificar en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú dices, Dios, que estamos en medio de un mundo maligno, perverso, caído, donde el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna en este tiempo, este mundo, es Satanás. Pero tú, Dios, que estás sobre todas las cosas y eres Rey de reyes y Señor de señores, sobre todo lo creado, nos das la pauta para saber cómo manejarnos, para establecer principios bíblicos y para saber, Señor, que eres tú quien nos dio ya la victoria sobre estas cosas. Gracias por mantenernos alertas y por provocarnos, Señor, el abrir los ojos y el reconocer que lo que tú dices, Señor, eso es. Podemos probar y comer de todos los alimentos existentes, pero también, Señor, podemos casarnos y tenemos esa libertad de hacerlo, entendiendo que esto no nos da ni nos quita mayor santidad, Señor, pero sí el hacer tu voluntad, Padre, y eso tú lo creaste, Padre, el matrimonio. Permítenos reconocer, Señor, aún en medio de lo gris, el margen de error que existe de esta doctrina de demonios, Padre. En el nombre de Jesús, amén.